Estás escuchando La Verdad os hará libres en A Viva Voz Radio. Hola amigos, soy Mila Rodríguez y aquí estamos otra vez en nuestro programa La Verdad os hará libres. Pues solo tu palabra me ha transformado. Hoy vamos a traer a la luz un tema prácticamente ignorado o desconocido en nuestra sociedad, que es acerca de la segunda venida de Jesús. A punto estamos de celebrar la primera venida. Hace 2016 años Jesús vino a esta tierra. Todos sabemos que Jesús nació, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó y fue llevado al cielo. Y los ángeles desde el cielo dijeron: de la misma manera que le veis subir en las nubes, así mismo bajará. Y entonces nosotros nos preguntamos: ¿y después de eso qué? Él dice que volvería otra vez, y para esto tengo el privilegio de contar con un experto en Biblia, y también tengo el privilegio de que sea amigo nuestro, doctor y pastor Emmanuel Buch. Hola, hermano, ¿qué tal está? Pues muy bien, encantado de acompañaros. Pues muchas gracias por atenderme, porque es que estáis liadísimos, estáis en plena edificación de un templo nuevo y que será segurísimo que precioso. En España, que todos somos cristianos en el mismo credo, nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. La primera pregunta que quería hacerte, Emmanuel, es eso: ¿qué nos dice la Biblia sobre la segunda venida de Jesús? Bueno, pues quizás lo más llamativo para mucha gente sea precisamente esto: que viene, que vuelve, que regresa. Eso es algo que, como tú decías, aún en una sociedad cristiana, de tradición cristiana, de formación cristiana, y siendo además un principio esencial en la Biblia que recoge el credo, como has dicho también, sin embargo, en la práctica parece que nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Más bien la idea es al contrario, ¿no? Que las cosas siempre son igual y que lo serán eternamente. Y así como año tras año, pues después del verano viene el otoño, luego el invierno, la primavera, y vuelta a empezar, que siempre será así, ¿no? Sin embargo, sí, al contrario, la Biblia con mucha claridad habla de algo distinto, ¿no? Básicamente lo que la Biblia nos enseña es que la historia no es así circular. La Biblia da una visión completamente distinta, es más bien una historia lineal, es decir, que tiene un recorrido que apunta hacia un final, y además ese recorrido y ese final está en las manos de Dios. La primera venida de Jesús pues tiene que ver con el propósito de Dios, ¿no? El propósito salvador de Dios, de reconciliar a todo hombre y toda mujer con Él. Y ese es el propósito de la venida de Jesús. Y Él mismo nos anticipó que regresaría de nuevo. Y toda la historia, lo veamos o no, lo queramos aceptar o no, apunta a ese momento culminante en el que Jesucristo regresará. Y esta verdad que la tenemos hasta, como he dicho antes, en el credo, ¿por qué la gente no lo sabe? ¿Es que es falta de enseñanza? ¿No se predica en los púlpitos lo suficiente? Desde luego falta enseñanza, y probablemente a su vez la falta de enseñanza se debe a que aún los cristianos a menudo pues tenemos nuestros ojos y nuestra atención puestos en otras cosas, ¿no? Ya entiendo. En las cosas más inmediatas. Y es verdad que las cosas inmediatas deben ser atendidas, pero claro, si nos falta la perspectiva global, pues entonces nos desenfocamos. Y en consecuencia, pues si los cristianos no lo tenemos muy presente, la sociedad en conjunto menos. El gran problema de eso, bueno, muchos problemas, ¿no? Porque quizás el más profundo es que olvidamos esa realidad y entonces perdemos pues esa dimensión espiritual y sobrenatural de la vida. Y luego que todas las prioridades se trastocan. Como decía, los primeros cristianos eran muy conscientes de esa realidad. No sabían cuándo, pero sí eran conscientes de esa realidad, y eso cambiaba todas sus prioridades. Claro. Las cosas importantes en la vida, las cosas por qué pelear, ¿no? El apóstol Pablo dirá, pues en cuanto a lo material, en fin, tener contentamiento, o sea, si nada hemos traído, nada nos hemos de llevar, o sea, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el apóstol Juan también, ¿no? No améis el mundo, las cosas del mundo, porque todas estas cosas pasan y hay otras que permanecen, que son eternas.
Entonces hay una permanente llamada de atención y eso realmente orienta la vida, ¿no? La libera de mil cuestiones materiales y nos permite vivir enfocados en algo más eterno. Pero claro, si no hay enseñanza, no reparamos o dejamos que nuestro tiempo, nuestra atención se envuelva en lo más inmediato, pues entonces eso, teóricamente todos los cristianos lo sabemos y lo creemos, pero en la práctica no afecta a nuestra forma de vivir. Y una pregunta, hermano, ¿usted cree que estamos más cerca de la segunda venida que de la primera? Sí, es evidente que hay una serie de señales en la Biblia que apuntan a un estado de cosas que en buena medida tenemos ante nuestros ojos. Luego, bueno, cada uno que, en fin, podrá hacer su interpretación particular, pero el porcentaje de todas las cosas que aparecen en la Biblia y el modo en que, conforme pasa el tiempo, parece que se acumulan esas señales, eso es un hecho objetivo, ¿vale? Porque basta mirar, en fin, los diarios, los anuarios de historia, de cómo se producen. Eso es así. Ahora, luego, bueno, tú puedes considerarlo, no considerarlo, cerrar los ojos o no, pero eso es un hecho que está ahí, y incluso como cristianos, aún de más peso es la propia promesa de Jesús, ¿no? Que Él va a volver. Y eso es un elemento decisivo, porque todo el Nuevo Testamento apunta a esa realidad. Que, por cierto, no quisiera extenderme, pero se habla de eso, que a veces incluso los cristianos lo presentan ante la sociedad como una amenaza, ¿no? Es decir, mira que Jesús vuelve y todo, como un sentido de terror, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, si hay una esperanza, si hay algo que nos permite ir adelante, si hay algo que nos permite soñar con una realidad personal y social distintas y mejores las que vivimos, es precisamente la esperanza del regreso de Jesús. De verdad que sí. Estamos saturados de injusticia, estamos saturados de dolor, estamos saturados de miseria. Entonces, y hablar de la venida de Jesús es hablar del tiempo en que todo eso dejará de ser así, porque la voluntad perfecta de Dios se cumplirá eternamente. Entonces, hombre, eso es una expectativa gloriosa, no es algo para temer ni olvidar, sino para recordar y, evidentemente, para prepararse también, claro. Porque Él constantemente nos está advirtiendo que velemos y oremos y estemos preparados, porque ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús, según tú? Pues, en esencia, volver las cosas al modo en que Dios las diseñó desde el principio. Dice en la epístola a los Romanos que incluso la creación entera gime esperando, anhelando el cumplimiento de esa realidad, cuando Dios hará prevalecer su justicia, su verdad, su santidad, su perfección sobre toda la creación. Eso tiene efectivamente un elemento inquietante para aquellos que viven en rebeldía con Dios, para aquellos que en la práctica rechazan y se niegan a aceptar la dirección de Dios para sus vidas, ¿no? Y que prefieren, porque es una cuestión de decisión y de opción, ¿no? Sobre todo en un país como en España, donde nadie puede decir que no ha oído de Dios ni de Jesucristo, ¿no? Cuando alguien vive de espaldas en contra de esa llamada de Dios, evidentemente se hace responsable de eso, ¿no? De esa rebeldía. De eso tenemos que dar cuenta, ¿no? En fin, el planteamiento del Evangelio es claro. Los seres humanos hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios, hemos sido creados a imagen de Dios. Se nos ha regalado una condición única en el universo entero. Somos imagen de Dios, creados para estar cerca de Dios, para relacionarnos con Dios. Eso es un privilegio único. Y sin embargo hemos escogido todo lo contrario, ¿no? Separarnos de Dios, rebelarnos contra Dios, volver la espalda a Dios. De eso vamos a tener que dar cuenta, ¿no? La segunda venida de Jesús es la restauración del orden correcto en toda la creación para bien. Pero las personas han de decidir si quieren participar de ese orden y reconciliarse con Dios y atender al consejo de Dios, o quieren vivir en rebeldía. Hoy uno mira alrededor y parece que el malo, pues mira, es el que triunfa, es el que mejor le van las cosas, y la impunidad, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa y parece que te da igual, nadie, en fin, tiene que pagar por nada, nadie. Pero eso un día dejará de ser. Claro. El Señor nos pide que realmente estemos preparados, que estemos vigilantes, que estemos velando. ¿A qué tipo de preparación tú crees que Jesús se refería? Jesús nos advierte de su venida, de la segunda venida, y nos llama a prepararnos, que sus discípulos estemos preparados. En realidad, que todas las personas. Los discípulos de Jesús deberíamos expresar en nuestra manera de vivir que realmente
estamos y vivimos en la expectativa de ese regreso. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos realmente hacer autocrítica, porque es, en fin, no, al menos sin prejuzgar, ¿no? Pero no parece muy coherente una vida vivida en la expectativa de lo eterno, cuando después llenamos los días con afanes y luchas y esfuerzos y empeños por cosas que son pasajeras, ¿no? Claro. Muchas veces en el Nuevo Testamento se dice de los discípulos de Jesús que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No porque no amemos a la gente o a nuestro país, sino porque de alguna forma hay un desapego de las cosas materiales, porque estamos con la atención puesta en cosas más valiosas, más importantes, las cosas eternas. Entonces, cuando el materialismo, el afán por lo inmediato, todo eso nos gana el corazón, pues lo que estamos expresando es que sí, creeremos en la segunda venida, pero desde luego no de una forma real que toque nuestra manera de vivir. Así es. Los que no son cristianos también deben prepararse. Y esto es lo importante también, ¿no? Estemos o no conscientes, se diga o se anuncie o no se anuncie en la televisión, lo cierto es que Jesucristo va a regresar. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero va a volver porque Él lo prometió, y de alguna forma para recuperar su soberanía sobre todo lo creado. Y todas las personas tendremos que responder. Es la parte quizás del Evangelio pues más chocante, pero desde luego igualmente de verdadera que todas las demás. Jesucristo regresa para restablecer el orden de todas las cosas y de todas las personas. Y todas las personas tendrán que responder delante de Él, pues de este tiempo en el que día tras día Dios renueva su misericordia, la expresa desde el sol que nos calienta a cada detalle de la existencia, y hasta el momento en que cada uno de nosotros tendrá que responder delante de Dios de nuestra rebeldía para con Él o de nuestra decisión de poner nuestra vida delante de Él en obediencia. Y las consecuencias de una opción o de la otra son reales, están ante nosotros, tendremos que responder, y lo que la Biblia nos advierte además es que esas consecuencias afectarán a toda nuestra eternidad. Y hermano, ¿usted cree que en la venida de Jesús se acaba el tiempo de gracia, entraremos en otra forma de relacionarnos con Dios? A ver, en un sentido, la gracia de Dios, el corazón tierno de Dios, eso lo es, lo será y lo será eternamente, porque es su condición, es su naturaleza, ¿no? Ahora, si eso se invoca en el sentido de que, bueno, no importa cómo uno sea, lo que viva, no importa si siempre ha vivido en rebeldía con Dios, eso es igual, porque al final, bueno, la gracia de Dios... Eso es. No, eso no podemos decirlo, ¿no? Porque tan real es el corazón amoroso de Dios como lo es el corazón santo de Dios. Y no podemos olvidar eso. Apocalipsis está lleno de imágenes simbólicas, porque como habla de lo eterno y nosotros ahí no llegamos conectamente, pues está lleno de imágenes. Una de las más hermosas es la idea de la Nueva Jerusalén, de alguna forma donde las personas estarán en comunión con Dios. En esa ciudad, en términos simbólicos, de la que se dice curiosamente que no habrá templos, porque bueno, no falta, porque Dios será real, su presencia será real y cercana, directa, es decir, habrá una relación íntima con Dios. Pues precisamente por eso también se dice que ahí no va a poder entrar forma alguna de pecado, de oposición a Dios. Así que cada persona debe plantear seriamente cuál es su actitud hacia Dios, porque de esa actitud ahora, lógicamente, dependerá que pueda participar o no de esa comunión eterna con Dios. Como dice bien la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día que podemos decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad, ¿verdad? Por eso es tan importante predicar el Evangelio y predicar también un Evangelio completo, porque se oye muy poco en predicaciones, en la enseñanza acerca de la segunda venida del Señor, que todos los cristianos tenemos esa sensación de que Jesús está al venir, que hay señales muy claras que tienen que ver con la palabra de Dios y que se están cumpliendo, y no podemos estar mirando para otro lado, ¿verdad, hermano? De hecho, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, que quizás, claro, el libro que con más
rotundidad habla de estas cosas es Apocalipsis, pero todo el Nuevo Testamento apunta ahí. Sí, es verdad. En el capítulo 3 de esta segunda epístola de Pedro, encontramos un poco todos estos elementos. Uno, el sentido muy positivo, ¿no?, de esta expectativa. Cuando se dice en el versículo 13 de este capítulo 3, el apóstol Pedro escribe: nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, que ese recorrido de la historia que apunta a la segunda venida de Jesús y al reinado definitivo y eterno de Dios en Cristo Jesús, es una expectativa muy hermosa, porque a lo que apunta es a que al final, a pesar de todas las miserias que vemos en la historia y en nuestras propias vidas, un día que además de manera definitiva y eterna va a reinar la justicia, va a reinar el amor, va a reinar el bien. Así que lo que esperamos es algo hermoso y merece la pena esperarlo. Por eso mismo, el propio apóstol a los cristianos les dice que ya que estamos a la espera de estas cosas, realmente es así, vivimos conscientes de esto, procurad con diligencia, es decir, poned ahí vuestro empeño y vuestro corazón en ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y por otro lado, la expresión de que todo este mensaje no es un mensaje para amenazar, para asustar, sino para entender que realmente cada día de la vida, cada día que tenemos, cada día que Dios nos regala para vivir, es una oportunidad para, términos clásicos, ¿no?, los que no son cristianos, para arrepentirnos de esta vida de espaldas a Dios y dar la vuelta y volvernos a Dios y reconocer que efectivamente sin Dios pues es que no hacemos más que dar tumbos de un lado para otro, pero no, la vida no tiene sustancia y que además de cara a la eternidad pues tenemos que estar a bien con Dios, efectivamente, ¿no? Y por eso el apóstol dice: mirad que el hecho de que esta venida se retrase o no haya sucedido todavía no es porque no sea verdad, sino porque dice el mismo apóstol en este capítulo 3, la segunda epístola de Pedro, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que la paciencia de nuestro Señor, dice después, versículos a continuación, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que haríamos mal en pensar que como no ha sucedido, pues es porque, esto son historias. No, al revés. O sea, no ha sucedido precisamente porque Dios está esperando de cada uno que dé ese giro a su vida y que se vuelva a Dios. Este es el propósito del por qué la espera, ¿no? Y esta es la manifestación más rotunda de la gracia de Dios, que no quiere que ninguno llegue al momento de encontrarse con Dios, sea porque muramos y vayamos delante de Él, o sea, porque Él regrese, que ninguno se encuentre en esa situación sin haber tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios, de poner orden en su vida y de encontrar de verdad fundamento para la vida, no en lo inmediato y en lo material, sino en la relación con Dios. Así es. De verdad, yo creo que tenemos un mensaje muy potente que los cristianos que dar, aparte de que lo importante, por supuesto, es la muerte de Jesús en la cruz de Calvario, la razón primera por la cual vino, pero que esa historia ahí no se queda, sino que Él viene otra vez, regresa y Él tiene planes con nosotros eternamente, y eso es tremendo, y es lo que nos perdemos muchas veces mirando para abajo y no vemos el alcance de la redención de Cristo en la cruz de Calvario que hemos recibido todos aquellos que creemos en Él, ¿verdad que sí? Pues sí. Para los cristianos es también un tesoro, ¿no? El poder, ser, como tú dices, ser más conscientes de esa realidad que nos ayuda, porque esto da un sustento muy poderoso y una esperanza muy potente que nos hace más fuertes para la vida. Ahí estamos. Muchas veces yo oigo, ¿no?, a cristianos que me parece muy conmovedor cuando dicen cosas así, pues, es que si no fuera por el Señor yo no sé cómo podría vivir, porque, pues es verdad, porque a veces la vida es muy dura, muy dura. Y lo que sustenta es esa esperanza, ¿no?, hacia el futuro y hacia lo eterno. Pero que no es simplemente porque nos hace escapar de la realidad, al revés, lo que nos hace es fuertes para enfrentar sólidamente la realidad. Así que esa esperanza eterna tiene frutos ya presentes. Ahí estamos. Pues de verdad que ha sido un placer, hermano, poder escucharle, que ha tenido que sacar del tiempo para estar con nosotros, pero muchísimas gracias por haber expuesto este tema que nos parece que está bastante descuidado. Sí, para mí un gusto y animaros. Gracias. Cuando haya ocasión, pues podéis contar conmigo y desde luego animaros en el proyecto. Sí.
en la radio que anuncie verdades que a veces tan a menudo pasan desapercibidas y que son para bien de todos, ahora y en la eternidad. Ahí Así estamos. que mucho ánimo y adelante. Pues muchas gracias. Si no nos vemos, feliz Navidad a todos y muchas gracias por atenderme. De verdad que sí, que el Señor le bendiga. Sí, a vosotros también. Hasta gracias, luego. Un abrazo. Son estos días que declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha
Hablando de la segunda venida de Jesús, él mismo fue el que dijo una y otra vez durante toda su estancia aquí en la tierra. Habló muchísimo de su segunda venida y nos pide a nosotros todos que estemos preparados para ella. Cristo Jesús vendrá la segunda vez, pero no vendrá en un pequeño portal, vendrá como rey, porque vendrá a reinar. Traerá la justicia, esa justicia que todos pedimos en el mundo en el que vivimos, que estamos rodeados de injusticia, que lo estamos viendo por todos los lugares del mundo. Vamos derechos a la destrucción. Jesús, cuando venga, va a poner todas las cosas en orden, incluso la creación. Fíjate lo que ha dicho el hermano, ha dicho que la propia creación clama por la venida del Señor. Las señales de su segunda venida están escritas en Mateo 24 y 25. Y tengo la seguridad que todas las señales que ahí están escritas están ya cumplidas. Eso significa de que Jesús viene pronto. Dice la palabra del Señor en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo: ¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas partes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, para que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el desierto, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Antes de nada, explicar a los oyentes que la Biblia está llena de profecías ya cumplidas y que hacen que las que hablan sobre la segunda venida de Jesús sean plenamente confiables. Por ejemplo, sobre la persona de Jesús se han cumplido más de 300 profecías del Antiguo Testamento y Él es la autoridad por excelencia en cuanto a cómo y cuándo será su segunda venida. Veamos cuáles son esas señales. Como acabamos de ver, Jesús mismo, en estos pasajes del Evangelio, responde a la pregunta que sus discípulos le hicieron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les contestó clara y positivamente. En los capítulos 24 de San Mateo y 21 de San Lucas dio algunas señales o evidencias para que pudiéramos saber cuándo sería su venida. Otras profecías de la Biblia nos ayudan a completar el cuadro con detalles sobre las condiciones del mundo antes del regreso de Cristo. En Mateo 24, 32 y 33, Jesús mismo nos enseña: «Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». La verdad central de esta parábola es esta: Jesús quería que sus discípulos estuvieran conscientes de las señales y alertas a su desenvolvimiento. Cuando las señales mencionadas en este pasaje se cumplan,
su venida está cerca. Veamos entonces, ¿cuáles son estas señales que han de reconocerse como señales de su venida? Como preámbulo, Jesús profetiza sobre la destrucción del templo de Jerusalén, hecho cumplido unos 40 años después de que Jesús lo dijera. Jesús está hablando a los judíos. En cuanto al templo que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los judíos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Será la abominación en el lugar santo. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada por el Imperio Romano y el templo fue destruido. 1.100.000 judíos murieron de hambre y a espada. 97.000 fueron llevados cautivos. Entonces Roma le cambió el nombre de Israel por Palestina. Y en el lugar del templo se construyó un templo dedicado a Júpiter que más adelante, en el siglo VII, bajo el mandato de Abd al-Malik, se erigió un santuario musulmán que hoy es conocido como Mezquita de Al-Aqsa. Los romanos vendieron como esclavos a los supervivientes, dispersándolos por todo el mundo. Pero hay más profecías cumplidas recientemente que son señales de que la segunda venida de Jesús está cerca. En Ezequiel 36, Dios dice: «Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Y en Isaías 66:8, «¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez?». Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se reunió el 29 de noviembre de 1947, concluyendo que debido al sufrimiento extremo que le había tocado padecer al pueblo judío en manos de Hitler, debía ser establecido el Estado judío, que es lo que conocemos como el Estado de Israel, como estaba profetizado en Isaías 66:8. En relación con esta profecía, al profeta Daniel en el capítulo 12 le fue revelado: «Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas». Y como acabamos de mencionar, la dispersión del pueblo santo acaba con la creación del Estado de Israel en 1947. Otra profecía que se cumple claramente en la actualidad y que la Biblia nos dice que será un hecho característico del tiempo de la segunda venida de Jesús está en Daniel 12:4, que dice: «Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará». El profeta predijo que el conocimiento de sus profecías aumentaría en el tiempo del fin, pero el lenguaje que usa en esta descripción se refiere también a nuestra era de la información computarizada. La tecnología en todas sus ramas ha aumentado a la velocidad de la luz en estos últimos años. Ha habido más cambios en los últimos 20 años que en los anteriores 2000. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Hasta 1850, la gente viajó en caballos y carruajes, pero ahora, a velocidades mayores que el sonido, circundamos el globo con aviones como el hipersónico A2 o con naves espaciales. El aumento y rapidez de los viajes y la inundación de invenciones nos dan más evidencia de que estamos viviendo el tiempo del fin. En Mateo 24:7 se nos dice que en los últimos tiempos habrá pestes y enfermedades. El SIDA, el ébola, el dengue, la malaria, el SARS y la gripe aviar son algunas de las epidemias que más han atacado a la humanidad en las últimas décadas y se cobran la vida de millones de personas al año. En Mateo 24:7 nos anuncia que habrá hambre en el mundo. Según el informe de la ONU, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo de 2015,
el hambre afecta a cerca de 795 millones de personas en el mundo. El hambre puede ayudar a desatar conflictos y, a su vez, la permanencia de estos genera un círculo vicioso que evita su erradicación y motivan su perpetuación. También en Mateo 24:7 podemos leer: habrá terremotos en diferentes lugares. Algunos de estos terremotos que tuvieron más víctimas en los últimos años son: el 8 de octubre de 2005 en la región de Cachemira dejó cerca de 86.000 muertos y más de 106.000 heridos. El 12 de enero de 2010, el terremoto de Haití dejó 316.000 muertos, 1,6 millones de personas sin hogar y miles de heridos. El 14 de abril de 2010, el terremoto de Qinghai, en China, dejó 2.700 muertos. El 26 de octubre de 2010, en la isla de Sumatra, Indonesia, un terremoto de 7,5 grados y el posterior tsunami dejaron 454 muertos. El 22 de febrero de 2011, en Christchurch, Nueva Zelanda, 185 personas murieron en un seísmo de 6,3 grados. El 11 de marzo de 2011, el terremoto en Japón dejó 15.880 muertos y 2.698 desaparecidos, y el tsunami subsiguiente que a la vez afectó la central nuclear de Fukushima. El 23 de octubre de 2011, Turquía. En este país del Medio Oriente, un terremoto de 7,2 grados dejó 604 muertos. Del 11 al 14 de agosto de 2012, en Azerbaiyán Oriental, 306 muertos tras dos terremotos de 6,2 y 6 grados en este país asiático. El 24 de septiembre de 2014, provincia de Baluchistán, Pakistán. Un seísmo de 7,7 grados dejó 375 muertos. El 3 de agosto de 2014, en la provincia de Yunnan, China, 615 personas murieron en un seísmo de 6,5 grados en esta localidad. El 25 de abril de 2015, en Nepal, un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Richter sacudió al país asiático y dejó más de 8.000 muertos. 24 de agosto de 2016, en Italia, la localidad de Amatrice, en la provincia de Riete, en el centro, se vio afectada por el terremoto de magnitud 6,2, dejando un saldo preliminar de 38 personas muertas y un centenar de desaparecidos. El evangelista Lucas, en el capítulo 21, versículo 11, dice: «Habrá terror y grandes señales en el cielo y angustia en la tierra». En los últimos años ha habido un incremento considerable de huracanes y tornados, al igual que tifones en el Pacífico. 4 de los 10 tifones más devastadores de toda la historia se han producido en los últimos 50 años. 1970, tifón Bola, Bangladesh, 500.000 muertos. 1975, China, tifón Nina, 229.000 muertos. 1991, ciclón de Bangladesh, 138.000 muertos. 2008, Birmania, ciclón Nargis, 138.000 muertos. Esta es la relación de los huracanes y tormentas tropicales más devastadores desde 1990, tanto en la costa del Pacífico como en el Caribe. Del 8 al 21 de noviembre de 1994, el huracán Gordon de categoría 1, aunque se formó cerca de la costa panameña y pese a la poca fuerza de sus vientos y sus lluvias, se convirtió en uno de los más mortales a su paso por Haití, donde perecieron más de 2.000 personas en las inundaciones de Jacmel. Del 15 de septiembre al 1 de octubre de 1998, el huracán George, de categoría 4, dejó más de 600 muertos. Inicialmente afectó a Puerto Rico para atacar a continuación a la isla de La Española. En Haití fallecieron alrededor de 150 personas, y en la República Dominicana las cifras oficiales cifraron el número de fallecidos en 287, aunque la prensa lo elevó hasta el millar. Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998, el huracán Mitch, de categoría 5.
el peor del siglo XX. Provocó al menos 18.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, unos 3,4 millones de damnificados y enormes daños materiales en Centroamérica, cifrados en unos 6.018 millones de dólares, según la CEPAL. Del 13 al 28 de septiembre de 2004, el huracán Jeanne, de categoría 3, deja alrededor de 3.000 muertos y más de 300.000 damnificados en Haití, sobre todo en la zona de Gonaïves. También afectó a Florida y República Dominicana. Del 23 al 30 de agosto de 2005, el huracán Katrina, de categoría 5, causó 1.836 muertos, de ellos al menos 1.577 en el estado de Luisiana, 238 en Mississippi y 14 en Florida. Inundó los 3 estados y sobre todo la ciudad de Nueva Orleans. Hubo 1,5 millones de damnificados y los daños se cifraron en 81.000 millones de dólares. Del 1 al 5 de octubre de 2005, el huracán Stan, de categoría 1. Toca tierra por la ciudad mexicana de San Andrés de Tuxtla, en Veracruz, y deja alrededor de 2.000 muertos y desaparecidos. En el capítulo 24:9, según San Mateo, dice: «Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Al menos 100 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos religiosos más perseguidos en este siglo. Este informe cataloga al extremismo islámico como la principal fuente de la persecución en 40 de los 50 países incluidos en la lista. Los creyentes son perseguidos de distintas maneras, con encarcelamiento, tortura, violación e incluso la muerte como consecuencia de su fe. Oriente Medio sigue siendo una de las zonas más violentas del mundo para los cristianos, por el abuso por parte del Estado Islámico y otros grupos terroristas islámicos. Más del 70% de cristianos han huido de Irak desde 2003 y más de 700.000 cristianos han abandonado Siria desde que comenzó la guerra civil en 2011. Según Mateo 24:5, vendrán muchos diciendo: «Yo soy el Cristo». Algunos ejemplos. William W. Davis, líder de la secta Reino del Cielo, llegó a decir a finales del siglo XIX que era Dios el Padre. En la misma época, Mirza Ghulam Ahmad, nativo de la India, afirmó que él era el esperado Mahdi o Mesías. Lou Palingberg, fundador y líder de una secta de Holanda, a mediados del siglo XX dijo ser el cuerpo resucitado de Jesucristo. Haile Selassie I no abiertamente decía ser Jesús, pero el movimiento Rastafari, que surgió en Jamaica durante la década de 1930, cree que era la segunda venida. Cuando se convirtió en emperador de Etiopía en 1930, defendió ser la confirmación del regreso del Mesías en el libro de Apocalipsis. Krishna Venta, fundador en California de la secta denominada Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor, en 1948 declaró que él era el Cristo. Sun Myung Moon, más conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, impartió ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada del Jesús de la Biblia. José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia, afirmaba que es el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en 1973, autoproclamándose Jesucristo hombre. Hay más nombres, pero creemos que no acabaríamos de mencionarlos, así que destacamos solamente algunos. En Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Veamos, pues, que de las 6 guerras más mortales de la historia, 3 de ellas han ocurrido en los últimos 100 años. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una batalla que duró desde 1914 a 1918, produciéndose básicamente en Europa y en total
dejaron más de 16 millones de bajas. Segunda Guerra Chino-Japonesa. La Segunda Guerra Chino-Japonesa fue una batalla que duró de 1937 a 1945 y se produjo en Asia y dejó más de 27 millones de bajas. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la guerra más mortal de todos los tiempos, habiendo causado más de 60 millones de bajas. En Mateo 24:14 se nos dice: «Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones». Si bien la tarea no está acabada, ya que quedan algunas etnias inalcanzadas, los avances en comunicaciones, televisión satélite, radio, internet, etc., hacen que hoy por hoy y por primera vez en la historia podamos decir que el Evangelio es anunciado a todas las naciones. Como muestra de ejemplo de la progresión del Evangelio en el mundo, tenemos: el cristianismo es la religión que está creciendo más rápido por todo el mundo. Por ejemplo, en el año 100 después de Cristo había 360 incrédulos por cada creyente. Hoy hay 9 incrédulos por cada creyente. Tenemos a más de 600 millones de cristianos que creen en la Biblia por todo el mundo. Cada día se convierten al cristianismo un promedio de 174.000 y se abren 3.500 nuevas iglesias cada semana. Considerando el índice de crecimiento de los bloques religiosos del mundo, el cristianismo es la religión que crece más rápido en el mundo hoy. Después de 70 años de opresión en la Unión Soviética, los cristianos superan los 100 millones, 5 veces el número del Partido Comunista en su momento de más popularidad. En China hay ahora aproximadamente 80 millones de creyentes evangélicos. Más de 30.000 conversiones por día ocurren solo en China. En 1900, Corea no tenía ninguna iglesia protestante. Fue considerada imposible de penetrar. Hoy, 6 nuevas iglesias se abren cada día en Corea del Sur, y es el lugar de 9 de las iglesias más grandes del mundo, algunos con más de 800.000 miembros. Hoy Corea es 30% cristiano, con 7.000 iglesias solo en Seúl. Millones de budistas han venido a Cristo. 7 de las 10 iglesias más grandes del mundo están solo en Seúl, una ciudad en la cual no había ni una sola iglesia desde hace 110 años. De más de 400 millones de latinoamericanos, más de 50 millones se han hecho cristianos evangélicos. África es el primer continente en hacerse mayoritariamente cristiano, más del 50% en un solo siglo. Más musulmanes en Irán han venido a Cristo desde 1980 que en los previos 1000 años anteriores. Antes de la revolución de Jomeini, en 1979, habían aproximadamente 2.000 creyentes iraníes. Después de años de persecución intensificada, hay ahora más de 15.000. Otra señal la tenemos en Mateo 24:12. La maldad y la violencia se multiplicarán. Entre 1980 y 2000, las tasas de criminalidad en el mundo aumentaron aproximadamente un 30%. Se pasó de 2.300 a más de 3.000 delitos por 100.000 personas. Y según las estimaciones de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, en 2010 el número total de homicidios en todo el mundo ascendió a 468.000. Se calcula que más de la tercera parte, 36% de estos homicidios ocurrieron en África, el 31% en América, el 27% en Asia, el 5% en Europa y el 1% en Oceanía. Pero un hecho aún más relevante que este es un fenómeno que es propio de estos últimos tiempos y que está considerado como uno de los más preocupantes para los gobiernos: el terrorismo, especialmente el terrorismo religioso. Si algo nos habla hoy en día de que la maldad ha llegado a su límite, es cuando en nombre de Dios el hombre quita la vida a su prójimo, siendo la base de la enseñanza del Evangelio el amor a Dios y al prójimo. Respecto a este punto, las estadísticas actuales son escalofriantes y no tienen ningún precedente en la historia. Veamos algunos de ellos. 11 de septiembre de 2001.
la cifra de muertos se elevó a casi 3.000 personas. De ellos 2.753 en las Torres Gemelas neoyorquinas y unos 9.000 heridos. 12 de octubre de 2002. En Bali, 202 personas de 21 países mueren al estallar simultáneamente 2 coches bomba. El 23 de octubre de 2002. Asalto al Teatro Dubrovka en Moscú por yihadistas chechenos. Mueren 129 personas. El 11 de marzo de 2004. 10 explosiones en cadena causan 191 muertos y 2.062 heridos en 4 trenes de cercanías en Madrid. Fue el segundo mayor atentado en Europa. 1 de septiembre de 2004. Una treintena de terroristas vinculados al guerrillero checheno Shamil Basayev toman como rehenes a más de 1.000 personas, la mayoría niños, en una escuela de Beslan, en Osetia del Norte, Rusia. En el asalto, 2 días después por las fuerzas de seguridad rusas, mueren 331 personas, de ellos 186 niños. 7 de julio de 2005. 4 explosiones, 3 en el metro y 1 en un autobús, causan 56 muertos, incluidos 4 terroristas y 700 heridos en Londres. Los atentados fueron perpetrados por islamistas. 11 de julio de 2006. 7 explosiones causan 185 muertos en trenes suburbanos abarrotados de trabajadores en Bombay, India. 14 de agosto de 2007. Más de 250 muertos al estallar 4 camiones bomba en Nínive, Irak. 31 de octubre de 2015. Un avión ruso con 224 personas a bordo se estrella en la península del Sinaí, en Egipto, sin dejar supervivientes. El grupo terrorista Wilayat Sina, rama egipcia del Estado Islámico, asegura ser el responsable del derribo del avión. 14 de noviembre de 2015. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuye los atentados en terrazas y una sala de conciertos de París que provocan la muerte a al menos 127 personas y heridas a otras 180. 14 de julio de 2016. Un terrorista de Estado Islámico condujo deliberadamente un camión de carga de 19 toneladas hacia una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, Niza, matando a 85 personas e hiriendo a 303. Otro tema escalofriante que seguro que conmueve el corazón de Dios al punto que hará que no retrase su venida y de esta forma establecer la justicia en la tierra es el crecimiento del aborto en el mundo. El sábado pasado, una noticia del periódico El Mundo nos dice: España entregará a Colombia al médico que practicó más de 300 abortos a las guerrilleras de las FARC. Calificados por el gobierno colombiano como crímenes de guerra y lesa humanidad, advierte que Arboleda sometió a las mujeres a abortos forzados, llevados a cabo sin ningún tipo de preparación formal, independientemente de la edad gestacional, llegando hasta el 8º mes de gestación. Describe que los abortos se practicaron en condiciones insalubres en cuartos de hotel sobre camillas amarradas con plásticos de llantas que eran completadas con pedazos de madera, en el suelo, sobre prácticos que cubrían hojas de lecho y pasto seco, donde a las mujeres se les practicaban los abortos una detrás de otra, sin ni siquiera limpiar la sangre de las que ya habían abortado. Es más, relata que el investigado no usaba medicamentos para prevenir infecciones, lo que en ocasiones llevó a tener que repetir el procedimiento ya con infecciones en curso, causando enormes dolores y olores fétidos. Abortos incompletos, con expulsión de los productos en la selva sin medicación para el dolor que dieron lugar a que llegaran a desmayarse por el dolor. El tribunal resalta que llegaron a producirse partos de embarazos con el fallecimiento del recién nacido, poco después al no recibir el tratamiento adecuado. En este caso, la sala relata el nacimiento de un niño en 2002 y su posterior muerte por falta de asistencia, así como otros 2 niños vivos a los que dejaron tirados en el plástico. Un testigo llegó a declarar que no había nada que hacer por ellos, porque las guerrilleras no podrían criarlos y había que dejarlos que murieran.
Cuando dejaban de respirar, el médico decía que los tiraran a un hueco en el que se echaban las necesidades del cuerpo, según declaró el citado testigo. Las estadísticas del aborto son estas. Los organismos internacionales estiman que cada año 50 millones de niños no llegan a ver la luz por causa del aborto. De ellos, la mitad perecen bajo el amparo de las leyes abortivas. El aborto en el mundo causa hoy, en un año, casi tantas víctimas como la Segunda Guerra Mundial. Los datos también indican que unas 20.000 mujeres pueden fallecer en el mundo por las consecuencias negativas que para la salud de la madre se derivan del aborto. En Europa se producen anualmente 13 millones de abortos. En España, unos 70.000. En España y en Europa, el aborto ha pasado a ser la primera causa de defunción. 1 de cada 5 embarazos se interrumpe. Por ejemplo, según los datos, se estima que en todo el mundo se produjeron 205 millones de embarazos en 2003, de los que un 20% de ellos, 1 de cada 5, se interrumpió voluntariamente. Sin embargo, esa cifra aumenta de forma significativa en Europa del Este. En esta área, con una alta incidencia de abortos y una baja tasa de fertilidad, se da el mayor ratio de estos procedimientos, 105 interrupciones por cada 100 nacimientos. En nuestro país, desde la despenalización parcial del aborto de 1985, se ha producido un constante incremento del número de abortos. En la última década se ha pasado de los algo más de 40.000 de principios de los 90 a los 70.000 actuales, y ello pese a la reducción de la natalidad, la generalización de los medios anticonceptivos primero y la expansión de los contraceptivos después, de las numerosas y magníficamente financiadas campañas de información sexual y planificación familiar, etc., que han convertido España en uno de los países que tienen el dudoso orgullo de poseer una de las más bajas tasas de natalidad del globo y con un porcentaje altísimo de población que supera los 60 años. Nos encontramos, como tantas veces se ha dicho, ante un genocidio legalizado no solo jurídicamente, sino también la conciencia colectiva de los españoles. La Madre Teresa de Calcuta dijo: «Pero yo siento que hoy en día el mayor destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra en contra del niño, la muerte directa de un niño inocente, asesinado por la propia madre. Y si aceptamos que una madre puede matar hasta a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a otras gentes que no se maten unos a otros? ¿Cómo persuadimos a una mujer de que no se haga un aborto? Como siempre, debemos persuadirla con amor y debemos recordarnos a nosotros mismos que amor significa estar dispuestos a dar hasta que duela. Jesús dio hasta su vida para amarnos. Así, la madre que está pensando en el aborto debe ser ayudada a amar. Eso es, dar hasta que duela sus planes, o su tiempo libre, para respetar la vida de su hijo. El padre de ese hijo, quien quiera que sea, también debe dar hasta que duela. Mediante el aborto la madre no aprende a amar, sino que mata hasta a su propio hijo para resolver sus problemas, y mediante el aborto se le dice al padre que no tiene que tomar ninguna responsabilidad con el niño que ha traído al mundo. El padre probablemente ponga a otras mujeres en el mismo problema, de manera que el aborto solo conduce a más abortos. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a que use cualquier violencia para conseguir lo que quieren. Es por eso que el mayor destructor del amor y la paz es el aborto. ¿Y por qué es tan importante resaltar estos datos en relación con la segunda venida de Jesucristo a esta tierra? Porque uno de los principales propósitos de la segunda venida de Jesucristo es el de establecer justicia en la tierra. La historia bíblica nos enseña que las intervenciones y juicios de Dios a la tierra vinieron porque la maldad de los hombres se había multiplicado, como por ejemplo en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, e incluso el pueblo de Israel heredó la tierra de Canaán, porque la maldad de los pueblos que habitaban en esa tierra había llegado a su límite. Por último,
Es pues importantísimo lo que Jesús nos advierte en Mateo 24:44. Estad pues preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, amigos, hoy seguro que te ha impactado la realidad de que Jesús viene otra vez. Espero que leas la Biblia y sobre todo el Evangelio de Juan, para que conozcas la importancia de no rechazar el motivo por el cual celebramos Navidad. Por favor, amigos, leer el Evangelio. Es lo más importante de esta vida. Vamos a vivir todos eternamente. Esto no se acaba aquí. Seguir escribiéndonos. Que Dios os bendiga. En diciembre tendremos una semana especial sobre la Navidad. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. La verdad os hará libres. Tu magazín de los martes presentado por Mila Rodríguez.